Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a su canal, donde abrimos las puertas hacia lo paranormal y los guiamos por los rincones de lo desconocido. Hoy exploraremos los terrores que han vivido los conductores de camiones. ¿Qué se esconde entre los tramos largos de carretera? Es momento de descubrirlo. Un buen amigo mío me contó esto hace unos años. Es el típico camionero viejo y envalentonado, con quien he visto algunas cosas raras acompañándolo en sus viajes por el sur de Texas a lo largo de la frontera. Él nunca se inmuta, pero mientras me contaba esta historia, se le puso la piel de gallina y le cambió por completo el gesto. A partir de aquí, les cuento la historia en primera persona, como él me la contó. Hace años, a finales de los 90, me encaminaba desde la casa en el centro de Texas hacia Laredo a recoger una carga. Era temprano, alrededor de las 4 o 5 de la mañana, y estaba volviendo de pasar vacaciones por varios días en casa, así que sé que no estaba cansado. Iba por una de esas carreteras muy curvas de 2 carriles en medio de la nada, cuando vi algo al costado de la carretera apenas rozando el alcance de mis luces altas. Al principio pensé que se trataba de un animal atropellado, como suele ser el caso, pero a medida que me acercaba, veía que no solo se trataba de un animal atropellado, un venado, sino que había alguien agachado junto al cadáver. Creí que o era alguien intentando llevarse las astas como trofeo, o era un enfermo. Me acerqué más, y entonces descubrí que el tipo se estaba comiendo al ciervo. Sacaba trozos enormes de carne de su estómago y se los llevaba a la boca. Para ese punto estaba tan cerca que esa cosa se detuvo y volteó a verme. No al camión, a mí. Se levantó y entonces vi que era terriblemente enorme, cubierto de pelo. Yo seguía andando. Habían pasado tal vez 3 segundos y estaba a punto de alcanzar el punto donde estaba. Así que hundí el acelerador para salir rápido de ahí y fue un alivio hacerlo, pues cuando pasé junto a esa cosa, me siguió con la mirada, pendiente del lado del conductor. Al parecer tenía la inteligencia para saber que habría un conductor y dónde iría sentado. Mi camión era muy alto y el capó se salía bastante más allá del parabrisas, por lo que ver a mi alrededor era difícil, pero recuerdo perfectamente cómo la cabeza de esa cosa sobrepasaba esa altura, al punto en que pude observarlo bien. Vivo en el área metropolitana de Washington y suelo hacer muchas paradas en mi ruta, desde el centro de Baltimore hasta Virginia Beach y todos los alrededores. Cuando me pasó esto, fue luego de haber cerrado mi horario de viernes y pasé todo el fin de semana con mis amigos en varias partes de Virginia y otros lugares más lejanos, haciendo tonterías habituales de fin de semana. Para cuando debía marcharme, ya era domingo en la noche. No podía postergar mi regreso, pues de otro modo no lograría llegar a mi casa a tiempo para trabajar el lunes en la tarde. Quiero aclarar que había descansado bien, no había bebido nada ni usado algún tipo de droga, estaba tan lúcido como se puede estar. En la autopista, alrededor de las 3 de la mañana, en medio de la nada entre Roanoke y Washington, no había absolutamente nadie más en la vía, así que iba por el carril izquierdo. Por más de una hora no había visto luces delante o atrás, y tampoco había farolas en la vía. Estaba oscuro, con algo de humedad y niebla, llevaba la música alta, me sentía bien, todo estaba bien. Y entonces vi a la izquierda y había un maldito perro ladrándome, un pastor alemán, en el asiento del pasajero de un automóvil, con reflejos de luces azules y rojas en el hocico. Tenía la cara pegada a la ventanilla y me ladraba como loco. Me lo quedé viendo detenidamente porque a mi cerebro le costó entender que se trataba de un auto de policía. Yo iba a más de 90 en una vía de 75, y cuando por fin mi mente hizo clic sobre lo que estaba pasando, hundí el freno y empecé a bajar la velocidad para hacerme a un costado y recibir mi multa. Incluso puse las estacionarias para avisar que esa era mi intención, mientras me pasaba hacia los carriles hacia la derecha para detenerme. Pero entonces mi mente de nuevo hizo clic. No había otro carril izquierdo además de aquel en el que yo iba. Miré hacia atrás a mi izquierda, donde todavía no había espacio para otro auto, y simplemente el carro de policía ya no estaba. Sin rastro. Frené de golpe y me detuve en medio de la carretera. Encendí todas las luces e incluso miré a mi alrededor moviendo los espejos. No había nada. Ni luces, ni faros, ni ruidos de motor. Nada. No había otras marcas de neumáticos en la humedad excepto las mías, y podía haber una buena distancia en ambos sentidos. Nada. Mi vehículo tenía una gran visibilidad y mucha iluminación adicional, así que no era posible que lo hubieran pasado por alto.
y mucho menos que el auto de policía hubiera pasado tan rápido sobre césped húmedo y rocas a mi lado izquierdo. Así que ahí lo tienen. A un policía fantasma y a su perro no les gustó que fuera demasiado rápido, aparentemente. Mi papá nos contó a mis hermanos y a mí esta historia cuando éramos pequeños y siempre la recuerdo, especialmente en los viajes largos, cuando tengo un poco de sueño. La primera vez que recuerdo haberlo escuchado fue después de que le pregunté si los ángeles eran reales. Probablemente tenía 7 u 8 años. Él conducía camiones hacía décadas, antes de que yo naciera y antes de que las leyes laborales sobre límites y pausas fueran más estandarizadas. Con bastante regularidad aceptaba llamadas que ampliaban su turno hasta donde conducía 24 a 36 horas o más, sin un descanso más largo que un baño rápido o una parada para comer comida rápida. Mi papá tiene un cerebro bastante matemático. Es del tipo que inventa acertijos de lógica a partir de algo totalmente mundano, solo por diversión. Cada vez que conducíamos por la ciudad, regularmente me preguntaba cosas como ¿cuánto tiempo nos tomaría llegar de casa a la tienda si vamos a 48 kilómetros por hora, pero tenemos que detenernos durante 5 minutos en el medio porque una familia de gatitos está cruzando la calle? Y así. Mientras conducía solo, se le ocurrían situaciones similares que involucraban cosas que veía, como el odómetro, marcadores de kilometraje, el tiempo, y luego podía probar su velocidad basándose en la ecuación. Una noche, después de haber conducido un día particularmente largo, notó que le pesaban los ojos y todo el asunto de bajar las ventanas y subir la música no parecía estar ayudando mucho. Era una noche lluviosa en una carretera de montaña bastante ventosa y sin un arcén para detenerse con seguridad, así que comenzó a hacer esos juegos de lógica en voz alta para mantenerse alerta y despierto. Estaba diciendo algo como, acabo de pasar el kilómetro 234, entonces, ¿qué hora será cuando llegue al 321 si voy a 88 kilómetros por hora? Luego cerró los ojos, respiró hondo y sintió que su cabeza brincaba bruscamente, lo que lo despertó. Abrió los ojos y vio que conducía directamente hacia el kilómetro 254, lo que habría hecho que todo su camión cayera por un barranco. Pudo corregir el rumbo de regreso de manera segura, pero casi muere por cuestión de segundos. Hasta el día de hoy insiste que durmió durante 20 kilómetros de sinuoso camino de montaña a más de 96 kilómetros por hora, solo para despertarse justo en el momento entre la vida y la muerte. La historia generalmente termina con él llorando y diciendo, no sé si hay ángeles, pero sé que está sucediendo algo más grande en este universo de lo que nuestros cerebros humanos han podido comprender hasta ahora. Si no me hubiera despertado justo cuando lo hice, ustedes niños no estarían aquí hoy. Y eso es algo que se siente bastante cercano a lo espiritual. Esta es la historia de mi padre. Él no era un camionero, sino un empleado de una gasolinera de 18 años a finales de los años 70. Y de no haber sido por cierto camionero, probablemente no estaría aquí. La gasolinera estaba abierta a las 24 horas. Y mi papá era el único que trabajaba en el turno de noche, de 11 a 7. Un tipo entró e inmediatamente le dio mala espina. Parecía sospechoso. Llevaba un abrigo y pantalones ajustados, y se notaba que tenía algo en los pantalones justo debajo del abrigo. Era verano y hacía calor, así que ¿por qué llevaba un abrigo para empezar? Más tarde se confirmó que estaba drogado. Muchos camioneros utilizaban esa estación, ya que era la única abierta a las 24 horas en un largo tramo de la carretera, además de que tenían un terreno grande donde dejaban estacionar a los camioneros y dormir o tomar un descanso. Esa noche, a esa hora, solo estaban mi papá, el tipo sospechoso y un camionero que conocía de antes, a quien le preguntó si podía quedarse en la tienda y pasar el rato hasta que el tipo sospechoso se fuera. Bueno, después de mirar los estantes surtidos durante varios minutos lanzándole miradas rápidas a mi padre tras del mostrador, el tipo sospechoso finalmente se aburrió, se subió a su auto azul y se fue. El camionero estuvo un poco más con mi papá hasta que otro par de chicos entraron para usar las cabinas que tenían para comer un sándwich. Debo señalar que esta era una zona rural del sudeste de los Estados Unidos, en medio de la nada, y, de nuevo, durante la década de los 70s, la radio y el teléfono fijo eran todo lo que había. Mi papá solo tenía teléfono fijo en la tienda, y ninguna protección ni arma de algún tipo. Así que pasaron las horas, y cuando mi papá había dejado de sentirse paranoico, un camionero entró a la tienda en un auto dando un reversazo. Salió rápido y entró corriendo, gritando que necesitaba un teléfono. Pues no tenía radio ni vio ningún teléfono en la otra estación.
Tampoco estaba familiarizado con el área y la estación de mi papá fue el primer lugar que encontró. Cuando le dio el teléfono, el camionero llamó a emergencias para informar que entró en una gasolinera 64 kilómetros atrás y encontró al empleado muerto a tiros. No había nadie más alrededor y la única otra información era que un auto azul había salido a toda velocidad del estacionamiento cuando el camionero llegó. Eventualmente detuvieron al tipo del auto azul y mi papá confirmó que era el tipo sospechoso que había visto más temprano esa noche. Fue acusado de asesinato y robo a mano armada. Como siempre, fue un placer acompañarlos cruzando el velo entre los mundos. Belgeret y yo nos vamos por ahora, pero recuerden que siempre estaremos al alcance de una sombra. Nos vemos en la próxima.